las nuevas generaciones, a las futuras generaciones respecto a este tema? Yo me permitiría hablar en el sentido de que, primero, la gente tiene de hecho, en la consulta, siempre que salen después de la consulta médica y no ven un antibiótico en la receta, el cuestionamiento es, ¿y no me va a dar antibiótico? Deben entender, obviamente, la finalidad de un uso antibiótico. Fiebre no es igual a antibiótico, es decir, tenemos que educar a la población y hacerles entender en qué momento es el justo para empezar a utilizar o pensar en un esquema antibiótico, por una parte. Por otra parte, sigue habiendo automedicación. Entonces es importante que no lleguen a farmacias a comprar recetas y obviamente para automedicarse con antibióticos. Es lo más sencillo que hoy en día hace la gente. Procurar consultar siempre con personas que tengan el conocimiento. No estoy obviamente en contra de que la gente consulte en plataformas de información sobre algún remedio o algún tratamiento, pero desafortunadamente a veces no es la información oportuna y obviamente los lleva a conducirse por caminos que no son los correctos. Y por otra parte, pues terminaría con el término de culturizar. O sea, tenemos que saber que otra vez el antibiótico es una herramienta que será útil mientras nosotros le demos esa utilidad. De otra forma, desafortunadamente va a perder sentido y eficacia. Doctor, ¿y ha habido esas campañas de culturización? Sí, de hecho, si recuerdan ustedes, será alrededor, en números redondos, de 20 años que en México se empezó con que ya no va a haber antibióticos en las farmacias si no lleva una receta. Ahora las recetas cada vez son más estrictas, no solamente da el nombre del paciente, el antibiótico, la posología, sino que ahora le agregan la edad, tiene que llevar cédulas, domicilio, como si fuera un medicamento controlado. Yo creo que es parte de la labor que tenemos que hacer y nosotros como médicos educar a la gente y decirle no tenga miedo, o sea, no ocupa el antibiótico. Es que se ven con fiebre y luego piensan en antibiótico. Y digo, y le voy a poner un ejemplo, en mi ámbito es quirúrgico y en los pacientes, el paciente postoperado no me va a dar antibiótico, no es necesario antibiótico. O sea, piensa que cirugía o incluso fiebre es igual a antibiótico y tenemos que hacerles ver en qué momento es oportuno el antibiótico. Entonces yo creo que los momentos de culturizar a las personas se está llevando a cabo hoy en día, tenemos que ser más insistentes. Ahí sería, en el caso del gobierno, enfatizar una campaña más profusa. La hay, de hecho la hay, digo si quieres agregar más en eso, entonces nada más pues tenemos que permear más precisamente esa información hacia las personas. Y creo que ahí el rol del diagnóstico, existen herramientas diagnósticas que le permiten al médico poder diferenciar y convencer al paciente de que si tiene o no una infección bacteriana o viral, ¿no? De alguna manera yo invitaría también digamos, tanto a los pacientes como al público en general, a preguntarle a su médico, porque creo que la primera puerta es conversar con su médico y tener una muy buena conversación de qué es lo que se espera del prognosis, de lo que el médico está viendo, y confiar en la recomendación médica. Y aún así invitaría también al cuerpo médico a utilizar las herramientas diagnósticas que están disponibles el día de hoy, porque se usan muy poco las herramientas diagnósticas en nuestro país, ¿no? En nuestro país, y me atrevería a decir en América Latina. Si nosotros vemos el gasto, que es un gasto enorme y que mucho sale de nuestro bolsillo, sabemos que el 80% de los mexicanos pagamos la salud de nuestro bolsillo, el gasto en antibiótico-terapia es enorme, que se podría evitar tomándose una prueba diagnóstica y tomando una decisión. Sí, de hecho, hablando de pruebas diagnósticas, actualmente contamos con recursos que nos brindan un día con 15 minutos, pruebas moleculares que anteriormente podrían tardar 8, 10, 24 horas, podemos dar un diagnóstico molecular en 15 minutos y saber cuál es el agente que está causando alguna patología y orientar al médico para que tome mejores decisiones en cuanto al tratamiento. Actualmente esas están disponibles y se usan. Yo creo que es importante lo que tú dices, hacer conciencia en las generaciones jóvenes, porque si bien actualmente, ¿qué pasa? A veces mi mamá le sobraron 3 pastillitas de antibiótico, pues las guardo para la próxima vez, no, eso ya no puede ser, ¿no? O sea, la mejor médico es la mamá, ¿no? Porque la mamá de cualquier cosa nos va a decir que tenemos que tomar. Entonces, esa conciencia y sobre todo, como dice el doctor Vera,
ya hay actualmente herramientas diagnósticas. ¿Qué pasa? Muchas veces el médico, cuando hace su diagnóstico, no tiene a veces todas las herramientas, no tiene exactamente contra qué está esa enfermedad, cuál es el microorganismo que está causando la enfermedad, y él va en su práctica a decir qué es lo que él recomienda, qué es lo mejor, pero muchas veces no sabe exactamente qué está causando la enfermedad. Entonces actualmente con esos métodos diagnósticos, que en algunos minutos yo puedo saber exactamente qué bicho me está causando la enfermedad, yo puedo tener un diagnóstico más exacto y dirigido. Entonces es muy importante, a veces llego y hay médicos que siguen recetando antibiótico y cuestionan al médico por qué me receta el antibiótico. Mándame a hacer un estudio, un cultivo y saber si exactamente es una bacteria o es un virus. El 70% de los antibióticos están mal dados, porque casi el 70% de las enfermedades, por ejemplo respiratorias, son causadas por virus, entonces no necesito un antibiótico, ¿no? Y lo mismo pasó ahora con el COVID, con los famosos antivirales para COVID, para influenza. Ajá. La mayoría de los antivirales no funcionan para enfermedades respiratorias y a veces nos dan una bomba antiviral con antibiótico que no funciona para nada y solo estamos fomentando una resistencia antimicrobiana que podríamos evitar. Muchas gracias. Director, por último le quiero preguntar qué significa para Cristos